momentos en la vida que parecen transcurrir con absoluta normalidad, hasta que de repente lo inexplicable irrumpe en nuestro camino. A veces, en las sombras de la historia, en los rincones más antiguos de nuestras ciudades, se ocultan relatos que nos hacen dudar de lo que creemos saber sobre la vida y sobre la muerte. Hoy nos adentraremos en un Quito que pocos conocen. Para quienes no lo recuerden, Quito es la capital de Ecuador, una ciudad enclavada en los Andes, tan alta que sus montañas parecen rozar las nubes. Es una ciudad donde el pasado colonial se mezcla con la modernidad y donde al caer la noche, las leyendas cobran vida entre los ecos de sus calles empedradas. Un Quito de leyendas, misterios y secretos que a través de los años ha dejado una huella indeleble en aquellos que se atrevieron a escuchar. El Padre Almeida nos habla de la eterna lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros. Un hombre de fe que por las noches se encontraba tentado por los placeres del mundo, pero que una y otra vez se enfrentaba a un mismo dilema. ¿Puede el arrepentimiento salvar un alma en conflicto? Tal vez te has preguntado lo mismo alguna vez. Hoy te invito a quedarte hasta el final de este recorrido. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, porque a veces lo más misterioso no es lo que vemos, sino lo que dejamos pasar. La leyenda del Padre Almeida. A veces, en los rincones más oscuros de nuestra historia, hay personajes que, a pesar de su aparente devoción, esconden deseos y tentaciones que los atormentan noche tras noche. Esta es la historia de un hombre que caminaba entre la fe y la duda, entre el arrepentimiento y el pecado. Un hombre conocido en la ciudad de Quito como el Padre Almeida. En apariencia, el Padre Almeida era un devoto sacerdote, entregado a su misión espiritual. Pero cuando caía la noche, cuando el silencio se apoderaba de los claustros del convento, el Padre Almeida, como muchos otros, se enfrentaba a sus propios demonios. No eran fantasmas lo que lo atormentaban, sino sus propias tentaciones, las tentaciones de la carne, del vino, del placer mundano. Tentaciones que lo alejaban cada vez más de la senda que él mismo había jurado seguir. Cuenta la leyenda que en las noches más oscuras, cuando los demás dormían, el Padre Almeida bajaba sigilosamente las escaleras de su convento y salía por una ventana, ayudado por una cruz de piedra. Cada paso lo alejaba de su fe, lo llevaba a las tabernas, a los placeres prohibidos, y así, una y otra vez, sucumbía a la tentación. Quito en el siglo XVIII era un lugar de contrastes. Bajo el dominio estricto de la Iglesia y la corona española, la vida en los conventos seguía al compás de la fe, mientras que en las calles empedradas las tabernas cobraban vida al caer el sol. En ese contexto, el Padre Almeida, con su espíritu indomable, encontraba una salida nocturna para escapar de las restricciones del convento. Pero su escapatoria no era algo común ni fácil. Tenía su propio ritual, uno que con el tiempo se convirtió en parte de la leyenda. Cada noche, cuando el silencio se apoderaba del convento de San Diego y los frailes se sumían en el sueño,
El padre Almeida, con la habilidad de un ladrón experimentado, se dirigía hacia la torre de la iglesia. Allí, sobre la pared, colgaba una imponente escultura de Cristo, suspendida en la cruz, una imagen solemne que dominaba la vista del lugar. El joven sacerdote, sin pensarlo dos veces, utilizaba esa estatua sagrada como su punto de apoyo. Colgaba un pie en el brazo extendido de Jesús y con un movimiento ágil se descolgaba por la ventana que daba a la calle. Sin embargo, lo que hacía que aquella acción fuera aún más perturbadora no era el simple hecho de que un hombre de Dios usara la figura del Salvador como una ayuda para sus escapadas. Era que cada vez que lo hacía, algo inusual sucedía. En cuanto el pie del padre Almeida tocaba la figura de Cristo, una voz resonaba en el aire, profunda y cargada de reproche. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? El joven sacerdote, ya acostumbrado a ese extraño fenómeno, respondía con sorna, una sonrisa cruzando su rostro mientras se deslizaba hacia la libertad nocturna. «Hasta la vuelta, señor». Esa frase, tan breve pero cargada de desafío, resonaba en la oscuridad cada noche. La estatua de Cristo, con su expresión de sufrimiento esculpida en piedra, parecía observar con una tristeza insondable mientras el padre Almeida descendía hacia los placeres del mundo exterior. Para él, aquel diálogo casi se había convertido en parte del ritual. Se lo tomaba como una advertencia que no tenía peso, como si fuera una especie de broma entre él y el Cristo de la iglesia. Mientras la ciudad dormía, las tabernas se llenaban de vida, y el padre Almeida se mezclaba entre los parroquianos, bebiendo hasta que el vino le nublaba la razón, y las risas se confundían con los cantos que resonaban en las calles. Para el padre Almeida, la sensación de libertad que le proporcionaban esas noches era insuperable. Las madrugadas en Quito, envueltas en niebla y misterio, lo acogían como un viejo amigo que le ofrecía lo que su vida religiosa le negaba. Sin embargo, siempre volvía al convento antes de que el amanecer rompiera el hechizo. Y de nuevo al llegar, repetía el mismo trayecto inverso, usando la figura de Cristo como punto de apoyo para trepar de regreso al interior del convento. Al hacerlo, una vez más la voz resonaba. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Y fiel a su respuesta, el padre Almeida sonreía, agotado pero satisfecho. «Hasta la vuelta, señor». Pero en el fondo de su corazón, algo comenzaba a cambiar. Aunque se esforzaba por ignorarlo, aquella voz, que al principio le había parecido un simple eco de su conciencia, empezaba a resonar con más fuerza cada noche. Las palabras de Cristo se le quedaban grabadas en el alma y una duda oscura comenzó a crecer en su interior, como una sombra que se alargaba con el paso de los días. Hasta que una noche, más oscura que las anteriores, el destino decidió que había llegado la hora de ajustar cuentas. Luego de una noche especialmente desenfrenada, en la que el vino había corrido más de la cuenta y la música lo había envuelto en un trance de placeres efímeros, el padre Almeida salió de la taberna tambaleándose, con el cuerpo pesado y el corazón inquieto. Mientras caminaba de regreso al convento, algo en el aire cambió. La niebla, que normalmente lo envolvía como una compañera fiel, se volvió densa, sofocante, y los adoquines bajo sus pies parecían más duros y lejanos.
El frío cortaba como una cuchilla y el silencio era roto por un sonido lejano, pero insistente. Era un tañido profundo, lúgubre, que se clavaba en sus huesos como un eco que venía de otro mundo. Confuso y aturdido, el padre Almeida siguió el sonido, creyendo que era solo su mente jugándole una mala pasada. Pero entonces lo vio. Un cortejo fúnebre avanzaba lentamente por las calles de Quito, un desfile de sombras que portaban un ataúd abierto, iluminado por velas que proyectaban figuras espectrales en las paredes. Los portadores, cubiertos con capuchas, marchaban en un silencio sepulcral y el sonido de la campana se hacía cada vez más fuerte, más penetrante. El padre Almeida, atrapado entre el miedo y la fascinación, se acercó al cortejo, incapaz de detenerse. Su mirada vacilante y desesperada se fijó en el ataúd y lo que vio lo dejó helado hasta el alma. Allí, dentro del féretro, yacía su propio cuerpo. El rostro pálido y sereno del cadáver le devolvía la mirada con una paz que él nunca había conocido. Las manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un rosario que brillaba débilmente bajo la luz de las velas. Fue entonces cuando lo entendió. La muerte lo estaba esperando y no tendría vuelta atrás. En ese instante, la voz volvió a escucharse, esta vez más clara y más cercana que nunca. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Esta vez ya no había sorna en su respuesta, solo un grito desesperado que brotó de lo más profundo de su ser. Hasta ahora, señor, hasta ahora. A partir de ese día, el padre Almeida nunca volvió a abandonar el convento. Pasó el resto de su vida en profunda penitencia, buscando la redención que había ignorado por tanto tiempo. La lección que nos deja la leyenda del padre Almeida es clara. La redención no siempre nos espera para siempre. Todos enfrentamos nuestras propias tentaciones, pero la muerte siempre está cerca, observando, preguntándonos, ¿hasta cuándo? La verdadera pregunta es, ¿cuándo seremos capaces de responder hasta ahora, antes de que sea demasiado tarde?